Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy, en esta sesión de HTML5 y CSS3, vamos a continuar con elementos de texto. Estuvimos viendo en la sesión previa los elementos de bloque. Ahora vamos a ver los elementos inline, los elementos dentro de línea, en donde nosotros hablábamos de que va a haber elementos que me hablan de una característica tipográfica, como por ejemplo son las itálicas, y otra de un efecto en particular, que es el que se quiere lograr. Utilizamos itálicas para hacer énfasis en un texto en particular. Y lo que va a hacer es el texto pasarlo a itálicas, que es una característica de ciertos tipos de fuentes tipográficas, en donde la letra se ve un poco inclinada. M habla sobre el efecto de énfasis que nosotros queremos hacer sobre el texto en particular. De manera predeterminada, cambiar a itálicas o utilizar M tienen el efecto idéntico. Sin embargo, una de las características que tiene M es que este efecto yo lo puedo modificar utilizando hojas de estilo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Lo mismo sucede con B y strong. B me va a convertir el texto en bold, en negrita, y strong implica, en inglés es fuerte, lo que va a hacer es que resalte el texto de alguna manera y el efecto inicial es con las negritas. Este es el caso. Tengo B, donde están las negritas, y strong, que es resaltado aquí. El resultado aparentemente es el mismo, pero yo puedo modificar las características de M. La característica de I no la puedo cambiar tan fácilmente. ¿Cómo se hace git pull? Se van a new, terminal, cd py cd 101, git pull. Y se van a traer todo lo del repositorio. Hola a todos. Ahora, además de las negritas y las itálicas, yo tengo algunos otros elementos que me pueden modificar el texto de alguna manera. Tengo ins, u, del, s y marca. Ins va a indicar que estoy insertando texto. Por lo general se representa como texto subrayado. U es subrayado. Del indica que el texto que se contiene fue enmendado. Por ejemplo, si yo voy a decir, tenemos una reunión a las 14 horas, pero modifico la hora de reunión, para denotar la modificación, yo utilizo del y dejo 14 horas, pero va a aparecer tachado. Y luego voy a colocar 15 horas, por ejemplo. Por lo general se utiliza como texto tachado. S de strike out, esto significa la S, indica que el texto está tachado. Y el elemento mark indica que el texto contiene algo que debe de estar marcado, resaltado. Vamos a verlo, déjenme ver, creo que el sitio de Milenio tiene algunos de estos. Si ustedes se fijan, aquí, este texto, desgraciadamente es una pésima noticia lo que estamos viendo aquí, está marcado, está con color amarillo. Eso es mark. Vamos a verlo. Entonces tenemos este código. Tengo un párrafo que es de bloque. Si ustedes se fijan, tengo varios BRs que son retornos de línea. Y entonces a veces es necesario, y aquí está el del quitar, y luego yo coloco ins, corregir. Significa que este está enmendado y la corrección es esta de aquí. Podemos tacharlos, utilizo S para que aparezca el tachado, o quizás subrayarlos. Aquí lo vamos a utilizar como subrayado, o podríamos marcarlos.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, a veces es necesario quitar, corregir algunos textos, podemos tacharlos o quizás subrayarlos. Este texto está dentro de él, este está dentro de insert. A ver, Isaac, una pregunta. En lugar de hojas de estilo, ¿existe otra alternativa? No realmente. Cuando utilizamos HTML, prácticamente todo lo vamos a manejar a través de atributos. Jesús, ninguna para estilizar la web, solo CSS. Así es, exactamente. Exactamente, Jesús. Bueno, vamos a continuar. Vamos a abrir otra vez el editor, el de ¿dónde está? El de Codes, ¿dónde estaba? Ay, siempre se me va. Visual Studio Code. Ah, aquí está. Lo voy a hacer un poquito más grande otra vez. ¿Lo ven bien? Me habían hecho algunos comentarios de que no se veía bien esto en color negro. ¿Ya se ve mejor? Ok, perfecto. Entonces, tenemos varias cosas. Voy a copiar este párrafo y lo voy a colocar aquí. Entonces me voy aquí, copio, pego. Si se fijan, todo está en una sola línea. Los BRs son los que me van a dar el retorno de línea. Guardo. Y entonces tenemos esto de aquí abajo. Esto es como se ve tradicionalmente. El color amarillo está dado por defecto. Yo puedo modificar este atributo del color. Lo vamos a ver con las hojas de estilo. Pero de entrada lo podemos hacer así tal cual. Y este es el resultado del que estamos hablando. Voy a también traerme el otro de negritas y de itálicas. Y recargo. Creo que ya había hecho lo de itálicas. Vamos a continuar. Yo puedo utilizar superíndice, significa, si ustedes, por ejemplo, van a elevar algo al cuadrado, eso es superíndice, o si van a colocar N1, por ejemplo, para términos matemáticos, subíndice es cuando es más pequeña la letra. Y luego tengo un elemento llamado small, que lo que va a hacer es utilizar una tipografía más pequeña. Este es el resultado. Aquí tengo, bueno, el párrafo. Este va a ser un subíndice. Este va a ser un superíndice. Y este va a quedar como small. Entonces, en ciertos casos, los subíndices y los superíndices, junto con las letras pequeñas, esto no se nota tan bien, son de gran ayuda para extender el texto. Copio esto. Y lo pego aquí. Con control S guardo. Y aquí está. Aquí están los subíndices, superíndices y letras pequeñas.
Ahora, aquí vienen algunos elementos que son muy interesantes. Por ejemplo, yo tengo abreviaturas. Abreviaturas van a contener un atributo llamado title. Entonces voy a tener abreviatura, title, que va a ser una pequeña definición, y un texto que va a ser visible. Title lo que va a resultar es en una ventana que va a aparecer cuando yo me coloque sobre el elemento. Fíjense, este código está aquí. Si ustedes se fijan, solo aparece W3C. W3C con líneas punteadas. Cuando yo coloco el mouse encima, en la parte de abajo dice World Web Consortium. Vamos a copiar esto y vamos a hacerlo en nuestro documento de ejemplo. Y entonces aquí también aparece con líneas punteadas. Y cuando me coloco encima, aparece esta ventanita que contiene el texto que nosotros colocamos en title. Con esto yo hago una abreviatura, por ejemplo, W3C, y coloco el nombre completo, el término completo. Ahora, nosotros vimos que tenemos elementos tipo block en donde tengo DT y DD. Estos son de tipo block. Puedo utilizar algunos elementos similares, como puede ser abreviatura o DFN. DFN dice definición. También tiene un texto ilustrativo a través de title. Y aun cuando son parecidos, no son iguales. DFN puede llevar o no llevar title. Y entonces, ¿qué tengo aquí? La web no es TCP/IP. Aquí yo no coloco un title y aquí sí. Me coloco aquí. Si se fijan, no hay línea punteada abajo. Cuando yo me acerco a web, como no hay un title, no aparece nada. Pero cuando estoy aquí en internet, sí aparece. Vamos a copiarlo y vamos a ver la diferencia entre app y DFN. Entonces, fíjense aquí, el tipo de letra es similar, pero tiene una línea punteada abajo. Me coloco encima y aparece World Wide Web Consortium. Y abajo es la web. Como aquí no coloqué ningún atributo title, simplemente cambió el tipo de letra. Y aquí, como si tengo un title, aparece red de comunicaciones basadas en TCP/IP. Se parecen mucho, pero no son iguales. El criterio para utilizar estas etiquetas es totalmente de ustedes. Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas y nadie los va a regañar. No hay reglas de estilo para esto. Pueden utilizar DFN o pueden utilizar app y nadie les va a decir nada. De hecho, pues honestamente muy poca gente utiliza este tipo de etiquetas, las conocen poco, pero pues son interesantes. Ahora, nosotros vimos block quote. Si yo quiero hacer una cita de forma inline, puedo utilizar cite, que es para citar títulos, y la Q, que es para citar pedazos de texto de un documento en particular. Entonces aquí está el ejemplo. Con cite
Yo coloco el rey. Dice, la canción El Rey decía, pero sigo siendo el rey. Sí, soy bien vernáculo en mis gustos. Iba a poner una de la ley del monte, pero mi hijo se iba a enojar. Y ni hablar de los Tucanes de Tijuana, ¿eh? Bueno, vamos para acá, reloads. Y fíjense lo que pasa aquí. También cambia el tipo de letra con el rey. Yo no coloqué estas comillas. Las comillas las colocó automáticamente el navegador. Aparentemente, los navegadores solo saben utilizar itálicas y cambiar y colocar líneas punteadas. Esto va a cambiar cuando veamos las hojas de estilo, porque podemos cambiar los atributos de cada uno de estos elementos. Puedo diferenciarlos perfectamente. Vamos a ver esto en Chrome. En Chrome ocurre exactamente lo mismo. Y también lo vamos a ver con Edge. Fíjense, Edge no utiliza las líneas punteadas. Cada navegador interpreta estas etiquetas a su propia manera. Bueno, no vamos a hablar de los gustos vernáculos. Dejemos las rancheras en paz. Y ahora tenemos elementos que emulan código y entrada-salida de un programa. Estos son muy particulares. Sobre todo, como están viendo ustedes, inclusive aquí cuando utilizo Markdown, que es este lenguaje de etiquetas, yo coloco estas triples comillas y lo que coloco entre triples comillas cambia. Y esto indica que estoy hablando de una etiqueta en particular, de un elemento de HTML o de una variable o cosas así. Yo puedo utilizar etiquetas de este tipo para decir si se trata de código, si se trata de la salida de un programa que es SAMP, si son teclas o si estoy hablando de una variable. Ustedes recordarán que vimos pre. Pre es de bloque. Estos son inline. Y entonces tengo este código. El comando, y digo, este es código, print nombre, da por resultado, eso es lo que va a salir. Cuando se ingresa, y esto es como si yo le dijera, lo ingresas con el teclado. ¿Qué variable? La variable nombre. Este es el resultado. El comando tal cual da por resultado esto, cuando se ingresa esto con el teclado a la variable nombre. Vamos a copiarlo. Debí de haber puesto la chona, me gusta más. Entonces, fíjense cómo aparece esto aquí. En el caso de Jupyter, se ve mejor. Jupyter tiene una serie de reglas de estilo, en donde, bueno, como se trata de una herramienta que utiliza código y también utiliza cómputo científico, pues sí es importante diferenciar lo que es código de lo que es la salida, de lo que es meter algo con el teclado y una variable. En el caso del navegador,
cada navegador tiene su propio criterio. En el caso de Edge, hace esto. En el caso de Firefox, hace esto. Y en el caso de Chrome, hace esto. Yo puedo decirle al navegador a través de las hojas de estilo exactamente cómo quiero que se vea código, la salida de la ejecución del código, el ingreso con el teclado o cómo una variable se va a ver. Edge es un avatar de Internet Explorer. Sí hay muchas modificaciones importantes en Edge. Edge es un navegador que pues hicieron su mejor esfuerzo las personas de Microsoft. Todavía se quedaron muy cortas. De hecho, por ahí anunciaron de que ya se rinden y van a utilizar el motor de Chrome para la siguiente evolución. La verdad daba demasiadas broncas Internet Explorer. Trataron de reescribirlo, pero de todos formas no le salió tan bien. Entonces decidieron ya darse por vencidos y utilizar el navegador, la base de Chrome para poder utilizar, para poder desplegar correctamente los sitios web con su propio navegador. Ahora, tenemos elementos que incluyen información no visible. Recuerden ustedes cuando vimos los metadatos no están, su intención no es que la información nos llegue a nosotros como usuarios, sino que la intención es que le llegue una de dos, o al navegador o a los buscadores. En el caso de data y de time, ocurre lo mismo. Data va a tener un atributo llamado value. Este dato, el value, no lo vamos a ver nosotros. El value lo van a ver exclusivamente sistemas que busquen expresamente este valor. Vamos a verlo. Este es el resultado. Esto no se ve, pero está dentro del código. Lo voy a guardar otra vez aquí en el editor. Esto porque es importante. Nosotros, de hecho, hay un curso que tengo del proyecto de Pythonista, que es Introducción a Análisis, a Gestión de Datos. En ese curso yo les enseño a ustedes cómo hacer lo que se conoce como web scraping. Web scraping es tomar un sitio en HTML y a través de ciertas técnicas obtener información de este sitio por medio de programación. Entonces, yo puedo programar para que una araña, así se conoce algunos elementos que realizan extracción de datos, busque todos los elementos data y de los elementos data obtenga el atributo value con su valor. Esto puede ser un número de pieza, puede ser una clave específica, algo así, que está escondida, que no es tan útil para el usuario, pero sí que puede ser útil si nosotros tenemos un sistema que sepa leer esto de aquí. La realidad es que nosotros como usuarios nunca lo vamos a ver. Jamás vamos a ver value. Otro elemento similar a value es time. Sí, es como lo hace Google Analytics. Time, lo que va a guardar, el dato que va a guardar es tiempo, utilizando el atributo datetime. Entonces, esto sería maravilloso si nosotros tuviéramos un sitio, no sé, de itinerarios de vuelos. Entonces, lo publicamos y es visible para nosotros, pero a partir de eso, yo puedo generar un API y esta API lo que puede hacer es extraer todos estos datos de los itinerarios de vuelos
y darme una tabla. El elemento time me permite ingresar horas. Si este elemento se utiliza sin atributos, el texto debe corresponder a una hora específica, utilizando un formato de 24 horas o un intervalo de tiempo medido en horas y minutos. ¿Qué significa esto? Yo puedo extraer un atributo a partir de cómo yo lo ingreso. Fíjense, este de aquí tiene el atributo datetime, en donde aquí yo tengo un formato de fecha. Si ustedes se van a esta liga, estos son los, cómo se definen los atributos. En este caso tengo dos. Uno dice 7 de octubre, pero aquí es 7 de octubre de 2018. Queda claro. Habrá una sesión informativa a las, y yo coloco 10. Esto va a implicar que estas son las 10 horas, con una duración de 1 hora 30 minutos. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Pero si yo tengo a un scrapper, a una arañita, atendiendo estos elementos time, va a poder extraer estos datos y los va a convertir a un formato de hora. Este tipo de códigos, estas etiquetas, obviamente son cuando yo sé que alguien va a leer mis datos. Y obviamente yo le voy a facilitar la lectura de estos datos. Normalmente se utiliza cuando yo tengo una aplicación que va a estar escudriñando mis datos de HTML y va a crear algunas otras cosas. Son poco usadas realmente, honestamente ya hay muy poca gente que lo usa, pero pueden ser valiosas. Pueden ser valiosas sobre todo si lo que ustedes quieren es dar información. Recuerden, el navegador solamente es uno de tantos elementos que consume documentos HTML. Es el más común, es el que más utilizamos, pero existen muchas otras herramientas que consumen estos documentos e inclusive los pueden analizar. ¿Qué es una API? Me andan preguntando. API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. Son una serie de reglas que utilizamos nosotros para acceder a ciertos elementos y hacer aplicaciones a partir de ello, hacer programitas, hacer herramientas. Eso es una API. Vamos a ver APIs cuando terminemos JavaScript. ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay problemas? Los stalkers también usan spiders. La gente que quiere vulnerarlos puede utilizar spiders. Creo que lo he comentado, de hecho he causado mucha polémica en mis redes sociales. Yo tengo por ahí guardado en el cajón un curso de web scraping avanzado, en el que les enseño técnicas, no solo con Python, sino con una herramienta llamada Selenium, que se utiliza mucho para hacer pruebas de sitios web, pero si sabes configurarla también te puede hacer web scraping. En donde con varias técnicas, pues prácticamente cualquier sitio, sin importar si tiene captchas o JavaScript o cosas por el estilo, le puedes sacar mucha información. De hecho, hay herramientas en las que, ¿cómo se llama? Creo que hasta podrían ser más eficientes que yo cuando están las cosas esas de los captchas. Herramientas que pueden leer un captcha y contestar casi afirmativamente en muchos casos. Los captchas, por si no lo saben, son esas cosas que dicen no soy un robot. Desgraciadamente creo que en el 60% de los casos yo sí soy un robot porque no le atino jamás. Son demasiado difíciles para mí, pero bueno, eso evita que estas herramientas traten de entrar y traten de sacar información masiva. Tienen que adivinar el captcha. Y hay algunas herramientas que si el captcha es muy sencillo, sí lo pueden identificar. Y con mayor eficiencia que un servidor. Y si eso le meten un poquito de deep learning, porque ahorita están esos de identifica dónde encuentras una señal o un automóvil o un puente.
Si le meten técnicas de Deep Learning, también es posible que identifique un puente. Cada vez las computadoras se vuelven más inteligentes y bueno, nosotros nos estamos quedando un poquito rezagados. No, Gelacio, no es necesario aprenderse todas las etiquetas. De hecho, ni yo me aprendo todas las etiquetas. Muchos de ustedes en mis cursos han visto que inclusive en medio del curso reviso los recursos. Realmente esto no es un examen. De hecho, también se me hace ¿cómo se llama? Poco didáctico que no tengan los recursos que tendrían de manera cotidiana. Tenemos internet, tenemos estos cursos están publicados. ¿Qué caso tiene que te aprendas absolutamente todos los comandos? De hecho, ¿qué persona tendría la capacidad de aprenderse tantas cosas? Los recursos están para que los utilices. Entonces, no, yo creo que no es necesario que te conozcas dos o tres, cómo hacer una lista, cómo manejar una tabla y cómo utilizar ligas. Creo que es más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Lo importante es que haya un lugar donde estén los apuntes y les digan cómo funcionan cada uno de estos elementos. Vamos a ver listas. Este es un capítulo rápido e interesante. Yo creo que vamos a llegar a hipervínculos el día de hoy y mañana vamos a ver imágenes, formularios, multimedia, elementos de página y delimitadores. Estos son muy rápidos y particularmente estos tres se ligan con las hojas de estilo. Los elementos de página, los elementos delimitadores y las clases las voy a tener que combinar con hojas de estilo para que vean cómo funcionan. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos las listas. Por cierto, creo que también tengo, permítanme un momento, déjenme me regreso. No, no tengo un documento como este, como el que acabamos de hacer, como el que está aquí. Yo creo que lo voy a pegar posteriormente con esto, nada más que en un archivo HTML. Entonces, bueno, permítanme añadir esto ya después. Eso lo hago el fin de semana y lo tendrían en los apuntes. En este caso, yo voy a hablar de listas. ¿Cómo funcionan las listas? Pues es muy sencillo. Estas son las listas, en donde yo tengo una serie de elementos y estos elementos están ordenados. Pueden utilizar lo que se conoce como balazos o bullets o pueden estar numerados. Estas son las listas que identifica HTML. Cada elemento de la lista es un elemento de lista. Este elemento es un elemento de bloque. Significa que tiene que haber uno después de otro, en orden vertical. Sí, son muchos comandos. Jesús, los divs creo que son de los que más se usan. Sí, utilizamos muchos divs. Vamos a ver mapas sensibles, sí. Vamos a verlo cuando lleguemos a esto y vamos a hacer maravillas con los divs. Los divs son maravillosos, honestamente. Los divs y los identificadores nos van a hacer que nuestros sitios se vuelvan bastante, pues bastante dinámicos. Pero bueno, vamos con los lis. Como yo les comentaba, li puede ser cualquier tipo de texto y que puede ser enlistado. Para que funcione li, yo tengo que contenerlo dentro de otra etiqueta. La etiqueta puede ser UL o podemos utilizar OL. UL es unordered, sin orden, desordenada. Y la O de OL es ordered, que es ordenada. No significa que nos va a mover el texto, simplemente nos va a decir de qué va a utilizar un balazo. ¿Cómo funciona? UL contiene a la lista y esto va a estar en este formato.
Yo puedo, a través de un atributo, el atributo type, escoger el tipo de balazo que voy a utilizar. Puede ser circle, square o disc. Y entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Y se va a llamar listas. Todo lo que está aquí en body lo voy a eliminar. Y lo que vamos a hacer es copiar esta lista. Le cambio el title. Y otra vez vamos a hacer un copy-paste. Copio esto. Lo pego en body. Y lo guardo. ¿Cómo lo va a ver cada navegador? Así es como lo ve Firefox. Así es como lo ve Chrome. Y así es como lo ve Edge. Déjenme cerrar esta. Ahora, si yo cambio type, puedo cambiar el tipo de bullet. Por defecto, este es el bullet, el balazo que voy a utilizar. Recuerden, tengo circle, square y disc. Por defecto es disc. Entonces vamos a ver circle y square. ¿Qué estoy haciendo? Tengo mi etiqueta y a la etiqueta le estoy colocando el atributo circle. Pero en el atributo type con el valor circle. Recargo y entonces cambia el balazo. Si yo utilizo disc, es el normal. ¿Y cuál es el otro? Square. Y entonces esto es cuadrado. Con estos tres tipos de balazo yo puedo, perdón, a ver, Ramiro, OL y UL serían elementos de bloque, sí. OL y UL son elementos de bloque. Sí, también podemos cambiar el balazo por otro símbolo. De hecho, podemos cambiarlo por imágenes. Eso también lo vamos a ver cuando veamos hojas de estilo. Prácticamente todos los elementos que ustedes tienen aquí pueden ser modificados. Inclusive eliminados, que también lo vamos a ver. A esto, adelantándome un poco, se le conoce como decorador. Los decoradores son los balazos, los decoradores son los subrayados, los decoradores son las líneas punteadas, todo eso que se conoce como decorador. Son elementos que, como su nombre lo indica, decoran al texto. Yo puedo definir diversos tipos de decoradores. Entonces, yo puedo tener esto. ¿Y cómo puedo yo tener? Creo que no está en los apuntes, déjenme ver. Listas que contengan listas. No está. Vamos a hacer. Es muy fácil.
Simplemente defino otra estructura UL. ¿Qué estoy haciendo? Tengo un UL dentro de otro UL. Lo guardo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una pequeña indentación y va a cambiar el tipo de bullet. Si este es cuadrado, entonces el siguiente es de este tipo. Esta indentación y el decorador yo lo puedo modificar. Es un UL dentro de otro UL. Entonces hago listas dentro de listas. Jesús, esa es una buena pregunta. ¿En HTML no se usan ciclos ni condicionales ni se crean funciones? No. De hecho, por eso HTML no es un lenguaje de programación. Lo que tú ves es un lenguaje que describe cómo se deben de ver las cosas. El encargado de hacer todo lo necesario para que se vean las cosas es el navegador. Es un lenguaje declarativo, simplemente declara cómo se deben de ser, pero no el cómo. PHP sí es un lenguaje de programación. Lo que vamos a ver, no creo que lo veamos en este curso, porque eso ya es mucho más avanzado. CSS es un lenguaje que se conoce como Turing Complete. Turing Complete significa que es un lenguaje de programación en todas las de la ley. Luego les voy a platicar sobre Alan Turing y lo que es Turing Complete cuando veamos JavaScript. Pero CSS sí es un lenguaje de programación. Complicado, pero puede utilizarse para programar. A ver, Isaac, haciéndole un poco al vidente, ¿usted considera que HTML puede llegar a mutar y convertirse en un lenguaje de programación? No. De hecho, lo que está pasando, Isaac, es que están haciendo lo correcto. Están separando los datos de cómo se ven los datos. Los datos, como una base de datos, como sucede con SQL, SQL tampoco es un lenguaje de programación, no es Turing Complete. Estos lenguajes manejan datos. Los datos son la mayor importancia de estos lenguajes y de estos documentos. ¿Para qué le vas a meter programación a algo en donde lo que te importa es que el dato no sea, no es perturbado, no sea modificado, no sea desvirtuado? Mientras menos componentes de programación le pongas a un lenguaje que maneja datos, mucho mejor. El que sí está evolucionando muy rápidamente es CSS. CSS ya es un lenguaje de programación y está haciendo cosas bastante interesantes e inclusive peligrosas. CSS puede, si ustedes son atacantes, es más, esto salió hace poco. En abril de 2025, unos investigadores pudieron, mediante CSS, robar datos. Ya CSS se vuelve un elemento, se vuelve un vector de seguridad importante. Y como todo mundo lo maneja de manera cotidiana y cree que está limitado, no se da cuenta de que CSS ya maneja variables y ya maneja condicionales. Si maneja variables y condicionales, ya puede hacer iteraciones y ya puede hacer varias cosas. Mucho cuidado con CSS. No vamos a llegar a este punto porque, bueno, vamos a utilizar JavaScript,
pero CSS cada vez está cobrando mayor poder. Sí, hay que tener mucho cuidado con CSS y sobre todo conocerlo bien. En este curso lo que vamos a hacer son las cosas bonitas de CSS. Es más, van a haber cierto tipo de iteraciones y de ciclos. Eso sí lo vamos a ver. Pero son ciclos de cómo se ven las cosas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si yo en lugar de la U utilizo la O, ¿qué va a ocurrir? O. Guardo y veo cuál es el resultado. El resultado es que sale una numeración. ¿Dónde cambié la O? En el que está dentro. Este sigue siendo U. Yo puedo tener ambos que sean O, por ejemplo. Aquí hubo una modificación, fíjense. Vamos a ver si, a ver, déjenme ver si no cometí un error. Ah, sí, cometí un error. Tengo que cerrar la O. Ahí está. Esto es en donde se vuelve estricto HTML. Tengo que cerrar como debe de ser. Ahora sí, ya cerré bien. Y esto es lo que se ve. Tengo un O dentro de otro O. Si ustedes se fijan, no cambia la numeración. Yo puedo cambiarla utilizando otro atributo. Los atributos para U también son type, pero A mayúscula va a aparecer con letras del alfabeto en mayúscula, A minúscula con letras del alfabeto minúsculas, y latina mayúscula va a utilizar números romanos, e I latina minúscula, números romanos, pero minúsculos. Vamos a verlo. Vamos a modificar. Este va a ser romano. Fíjense. Bueno, y el 1 significa que es numérico. Y este va a ser letras del alfabeto, pero minúsculas. Y así es como yo tengo las listas ordenadas. Déjense el resto. Y me faltó el 1. Aquí hay un ejemplo que utiliza todo lo que vimos. ¿Dónde está? En ejemplos, listas.html. Si yo le pico aquí, estos son los ejemplos. Ejemplos, listas.html. Lo edito. Y este es el documento.
Hay otro tipo de listas además de estas. Sí, sí importa que cierre OL. Tú tienes que utilizar el mismo tipo de cierre de etiqueta que con el que abriste. En este caso, OL puede utilizar o numeración, valga la redundancia numérica, o utilizando números romanos, o utilizando alfabeto. Hay otro tipo de listado, que es un listado de términos, como si yo estuviera utilizando un diccionario. Voy a utilizar DD y DT que vimos previamente. ¿Qué etiqueta es la que se va a encargar de listar descripciones? DL. DL va a contener elementos de T y de D. Entonces tengo DL. Imaginemos que yo voy a hacer un diccionario de términos. Y va a ser icono o, bueno, icono o icono. Pueden ser cualquiera de estos dos. ¿Qué es? Imagen sagrada o retrato pintado sobre una tabla de madera o pequeña imagen que se despliega en una pantalla. Eso es un icono. Botón. Dispositivo que al ser oprimido desencadena una acción. Puntero o apuntador. Imagen que se despliega en una pantalla. Aquí tengo varios términos que tienen su definición. Es más, puede tener varias definiciones como ocurre con los diccionarios. Y tengo una lista de términos con definiciones. Está encerrado en DL. Este es el resultado. Vamos a copiarlo. Es una lista de definiciones. Déjenme hacer algunas cosas. Y esto es lo que yo tengo. Icono o icono. Y aquí están sus definiciones. Botón, su definición. Y puntero o apuntador y su definición. Puedo tener un glosario de términos. ¿Cómo lo hago? Con DL. Este es otro tipo de lista. No es tan común. DL, de hecho, es una etiqueta que no se utiliza mucho, pero que si nosotros, sobre todo, vamos a hacer nuestra tesis o alguna cosa así y necesitamos algo un poquito más formal, pues lo podemos utilizar. ¿Hasta aquí todo claro con las listas? ¿No tenemos problema con esto? Perfecto. Ahora vamos con las tablas. Las tablas son un poco más complicadas. De hecho, las tablas, junto con el tema de mapas, se vuelve complicado. Muchos consideran las tablas como algo que podemos nosotros manejar justamente con las hojas de estilo, pero las tablas se vuelven importantes, sobre todo con las hojas de estilo, si lo vamos a ver más adelante, cómo al transformar un elemento en tabla puede adquirir ciertas características que nos ayudan a crear elementos muy interesantes visualmente. Pero bueno, ¿cuáles son los componentes básicos de una tabla? Una tabla simple es un elemento que contiene una sucesión de filas o renglones, las cuales a su vez contienen celdas. Entonces, una tabla, la que está enmarcada en rojo, contiene 3 filas, 1, 2, 3, y cada una de ellas contiene 3 celdas. Fíjense que en este momento no estoy hablando de columnas. Por defecto, las tablas en HTML tienen filas y las filas tienen celdas. Las columnas son algo aparte que vamos a ver un poco más adelante. La segunda fila está resaltada en azul. Esto es la segunda fila.
y la segunda celda de la primera fila es la que está en verde. Entonces tenemos una, dos, tres filas y cada una de las filas, en este caso, contiene tres celdas. El contenedor de todo esto es el elemento table. El contenedor para las filas es TR. En inglés, R de row. Y las celdas, que son el elemento básico de una tabla, son TD. Una celda vacía se puede definir únicamente con la etiqueta TD y se acabó. TD tiene contenido inline. En este caso, las tablas se comportan de una manera distinta a lo que hemos visto. Table es un block. TR es un block. Y TD es inline. Entonces vamos a hacer una tabla mínima. Tengo una tabla en donde tengo solo un elemento que es hola. El resultado es este. Vamos a crear nuestro archivito. Ejemplo de tablas. Perdón. Copiamos. Pegamos aquí, guardamos. Y esto que tenemos aquí es una tabla tal cual. Se ve como que un texto normal. Pero cuando inspeccionamos el elemento, nos damos cuenta que es una tabla. Voy a hacer más grande esto para que lo puedan ver. Tengo una tabla y aquí dice tbody. Yo no puse esta etiqueta. Dice TR, tampoco puse TR. Lo único que puse fue TD hola. ¿De dónde salió todo esto? Recuerden, nosotros definimos la sintaxis y los navegadores son los que se encargan de construir el elemento. Existe otro elemento que es tbody que vamos a ver más adelante. Aun cuando solamente coloqué TD, tiene que haber obligatoriamente un TR para convertirlo en un elemento de bloque. Y tiene que haber un elemento table que si lo colocamos. Ahorita vamos a ver qué es tbody. Quédense con esta idea, de hecho no lo voy a eliminar, vamos a hacerlo un poco más pequeño y vamos a trabajar con las tablas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una tabla de una celda, solo hay un TR. Y esta celda, perdón, un renglón. Y este renglón tiene tres celdas. Otra vez, tengo un elemento que parece algo normal, 1, 2, 3, pero lo analizo. Esta es otra tabla. Tiene tbody también, tiene un TR y cada TR tiene un TD. Volvemos a los ejemplos.
estamos haciéndolo cada vez más complicado. En el caso de Jupyter, si se fijan, está el sombreado. Esto me ayuda a entender cómo está la tabla. En el caso del navegador tal cual, no aparece ningún sombreado. Ahora, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo un renglón con 3 elementos. Aquí yo tengo 3 renglones con un elemento. Lo selecciono. De hecho, me minimizo este y me voy a este de table. Otra vez tbody. Y tengo 3 TRs. 1, 2 y 3. En el caso anterior, en este de aquí arriba, solo tengo un TR. Y el TR tiene 3 TDs. En este nuevo caso, voy a minimizar este. Tengo 3 TRs y cada uno de los TRs tiene solamente un TD. Más ejemplos. Ahora tengo una tabla con 9 elementos. En donde tengo 3 TRs y en cada TR 3 TDs. Empieza a verse complicado. De hecho, lo es. Crear tablas es una de las cosas más complicadas de HTML. ¿Por qué? Porque ahorita, bueno, todas son uniformes, pero ¿qué pasa si yo solamente coloco un elemento en un renglón? Aquí, por ejemplo, voy a tener que la primera fila contiene 2 elementos, la segunda fila contiene 3 elementos, la tercera fila 3 y la cuarta fila contiene 5 elementos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este es el resultado, pero vamos a verlo. Ahora, imagínense que todo esto, aquí yo estoy indentando y se ve bonito, pero imagínense que una máquina hace una tabla, genera una tabla que lo hacen automáticamente y ustedes tienen que revisar el código así a ojo de buen cubero. Aquí está el resultado. Debido a la complejidad de las tablas es por lo que también se crearon este tipo de herramientas como el inspector de elementos. En lugar de revisar el código tal cual, yo puedo irme al inspector de elementos y desagregar de uno en uno. Y lo más bonito es que se colorea inclusive el elemento al que estoy haciendo referencia. Selecciono el TR completo y aparece esto. Selecciono un TD y aparece el TD seleccionado. Selecciono tabla y aparece todo. Este tbody es muy particular. Fíjense que hay diferencia. Y aquí es en donde viene la parte interesante. Estas son tablas muy sencillas, pero ¿qué pasa? Las tablas también se empiezan a complicar. No vamos a usar nada de CSS sino hasta la próxima semana. Primero quiero que tengan unas bases sobre los elementos, porque a partir de aquí vamos a trabajar con las características de todos estos elementos.
Sí, cuando se combinan las celdas se vuelven locos. Yo puedo colocar encabezados o índices con TH. Entonces, además del elemento TD, yo tengo TH. TH es muy parecido a TD. De hecho, también es inline. Pero cuando yo le coloco TH significa que es un encabezado o un índice. Es tratado de una manera distinta. Entonces, mi primer renglón va a ser de índices. Ay, ¿qué pasó? Bueno, voy a volver a copiarlo. Aquí tengo los encabezados. Es esta tabla. Esta tabla tiene un TR en donde tengo puros THs. Pero vamos a modificarla de aquí. Es más, si se fijan, aquí tengo un TD que está vacío. ¿Qué fue lo que hice? Agarré un TH, añadí un TH en cada uno de los renglones. Y entonces aquí tengo un índice de 1 romano, 2 romanos, 3 romano, 4 romano, primera, segunda y tercera. TH es un diferenciador. H es de heading. Entonces yo diferencio un elemento normal de uno que puede ser un encabezado o un índice. Ahora, yo tengo un atributo llamado callSpan y rowSpan. Span es como extender, por eso se llama spandex, esa tela. Span es que yo puedo extenderlo. Yo puedo extender un elemento TD, un TH, utilizando estos atributos. Puedo estirarlo. Yo le puedo decir, este elemento va a ocupar tantas celdas. Y entonces tengo esta tabla en donde tengo los encabezados 1, 2 y 3. Tengo el índice A. Y tengo aquí un elemento que se va a expandir 2 celdas que se llama extendido. 1, extendido. Y tengo otro elemento que es 2. Tengo este renglón que tiene el índice B, en donde tengo un elemento que es 3
y un TD row span. Call span significa que se va a extender de manera vertical, porque es columna. Row se va a extender en el renglón, se va a extender de manera horizontal 4 elementos. Ya más tengo un BR y un elemento más que es 5. C se queda tal cual, D se queda tal cual, E se queda tal cual. ¿Cuál es el resultado? El resultado es esto. Vamos a copiarlo. Como ven muy rápidamente, esto se volvió un berenjenal. Voy a cerrar un micrófono, perdonen. Ya está. Y entonces tengo 1 extendido. Vamos a ver la tabla para que se entienda mejor. Tengo la primera TR. No, vamos a utilizar la segunda porque la primera es donde están los encabezados. Aquí tengo A, que es el encabezado. Y luego tengo TD call span 2, o sea, se extiende 2, con valor 1, extendido. Entonces, esta celda, si yo la selecciono, si ustedes se fijan, ocupa 2 celdas normales y todo el texto ocupa 1 extendido. Me voy a la siguiente celda, que es B. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 y luego tengo 4 extendido. Esta. 4 extendido solamente ocupa una celda horizontal, pero verticalmente estoy ocupando 4. B, C, D y E están siendo ocupados por 4 extendido. Lo que está ocurriendo es que también las celdas de aquí se hacen a un lado. Por eso coloqué la numeración, fíjense. 1, 2 está en la primera celda. 3, 4 y 5 están en la segunda, en el primer renglón. 3, 4 y 5 están en el segundo renglón, pero como está extendido, va a ocupar todas estas celdas. 6 y 7 están en el tercer renglón, 8 y 9 están en el tercer renglón, y 10 y 11 están también en el tercero, cuarto renglón, 8 y 9, y quinto, 10 y 11. Yo coloqué 2 celdas, pero no están pegadas. Están divididas por 4 extendido. Si me voy a a E, tengo 10, y aun cuando 10 y 11 están pegados, los separa 4 extendido. Y ahora sí, vamos a ver una estructura moderna de una tabla. Estos elementos T-head, T-body y T-foot son nuevos, son de HTML5. Esto es muy similar a una estructura de HTML. Tengo un encabezado, tengo un cuerpo y tengo un pie. T-body automáticamente lo encuentra el navegador, lo coloca el navegador. Si está vacío, solo se pone un tag de cierre. A ver, espérenme. ¿Podría poner algunos parágrafos o HR para diferenciar una tabla de otra? Sí, Ramiro, dame un momentito. ¿El tamaño de una celda también puede dar posteriormente con CSS? Sí. De hecho, puedes modificar muchas características de las tablas.
Grid sí pertenece a CSS. Así es. Entonces, bueno, a ver algunas sugerencias para que quede claro el documento. Vamos a colocar HR aquí para separar las tablas. Si se fijan, puedo colocar o no colocar en la diagonal. Le voy a colocar otra HR porque vamos a seguir trabajando. La HR lo que me va a permitir es colocar una línea. Así ya están diferenciadas las tablas. Si ustedes se fijan, las tablas no tienen, ¿cómo se llama? No están centradas, no están alineadas, tampoco tienen líneas ¿cómo se llama? De márgenes, simplemente están así. Yo puedo cambiar las características de estas tablas para que sean visiblemente más claras, pero eso es a través de las hojas de estilo. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ya vi que cuando yo defino una tabla, automáticamente todo es considerado cuerpo. Pero ¿qué tal si este 1, 2, 3 yo quiero definirlo como el encabezado? Y voy a tener la parte de encabezado, que es la de hasta arriba, y la parte de hasta abajo, que se llama foot o footer. Fíjense, tengo. Este es el encabezado, que es encabezado 1 y 2. El cuerpo, en donde tengo 1, 2, 3, 4 renglones, y cada renglón tiene 2 elementos. Cierro aquí el cuerpo, y aquí tengo foot, en donde tengo pie 1 y pie 2. Este es el resultado. Estos elementos son importantes porque hay muchas tablas que se quedan mucho más, que son mucho más extensas que la pantalla. Es el problema que tenemos normalmente con Excel si no fijamos una celda. Si no fijamos la celda, lo que va a ocurrir es que mientras nos vamos hacia abajo en la hoja de cálculo, desaparecen los encabezados. Ya con estos elementos y utilizando algunas técnicas de CSS, lo que podemos hacer es dejar fijos los encabezados y los pies y mover dinámicamente los elementos de body. Por eso se creó THEAD, TBody y TFoot. Si es muy grande la tabla, lo que se va a mover va a ser body y head y foot se van a quedar fijos. Entonces este es THEAD. Es más, vamos a verlo, déjenme me voy hasta acá. Esta es la tabla. Y entonces tengo un elemento THEAD, que son los encabezados, y TFoot, que son distintos a TBody.
En el caso de los navegadores modernos, si yo no digo otra cosa, todo es tbody. Automáticamente todo se vuelve tbody. Y thead y thefoot los tengo que definir. Y además, si ustedes se fijan en los libros, además de estos elementos, cuando ustedes ven una tabla en un libro, tienen la tabla que tiene el encabezado, puede tener índices, puede tener footers y además puede tener una especie de descripción. Esta descripción se conoce como caption. Ustedes pueden colocar el caption al principio o al final. En este caso yo lo voy a colocar aquí, al principio. No, no es TD, es que era TER. No, no es TR, es siempre son HR. ¿Ya ven? Yo tampoco me lo sé de memoria. ¿Qué estoy haciendo? Estoy añadiendo caption. Si se fijan, estoy utilizando un código. LT significa lower than, menor que, GT, mayor que. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo quiero utilizar estos símbolos y si los coloco tal cual, los va a confundir con etiquetas. Ejemplo de caption. Entonces tengo un caption, un thead, un tbody y un tfoot. ¿Qué pasa si el caption yo lo coloco hasta el final? No pasa nada. El caption siempre va a ir arriba. Aun cuando yo lo coloque al final, el caption siempre va a ir en la parte de arriba. Con esto yo puedo construir una tabla como nosotros las vemos normalmente en los libros. Tengo un caption, tengo encabezados, tengo pies y tengo un cuerpo de la tabla. Jesús, ¿qué significa TH? Es ay, ¿qué es TH? También se me olvidó, ahorita lo veo. TH, perdón, TH es encabezado de tabla, pero encabezado de tabla como elemento inline. Thead es el elemento de bloque que define un encabezado. TH es el encabezado como elemento inline. Perdón, Jesús. WebAssembly convive con CS y JavaScript, así es. Luego les platico de WebAssembly. WebAssembly es otro lenguaje de programación de bajo nivel para el engine, para el motor de JavaScript, pero ya lo veremos después. Entonces, bueno, tenemos las tablas y este es el resultado. Yo voy a ver en el capítulo de elementos delimitadores, en elementos delimitadores yo voy a ver un elemento, ahí se me fue el nombre, que es para definición de columnas. Yo puedo delimitar una tabla por columnas, no es natural. Para yo crear una tabla lo hago a través de los renglones, pero yo podría delimitar una tabla por columnas dando las coordenadas de las columnas, lo vamos a ver más adelante en elementos delimitadores. De manera tradicional,
Así es como se generan las tablas. Hasta aquí todo claro. Como ven, de forma muy rápida esto se puede convertir en algo bastante complejo. A la gente no le gusta hacer tablas a mano y pues tiene razón para hacerlo. Son terriblemente complicadas, pero así es como se crean. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay dudas? Ah, operaciones con los elementos de las tablas, Gelacio no en HTML, pero podemos utilizar JavaScript. Recuerden, este es un lenguaje únicamente declarativo. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene condicionales y no evalúa expresiones. Lo más que podemos hacer es darle atributos. Pero una expresión es una operación, no hace operaciones. Únicamente maneja valores, nada más. ¿Qué? ¿No wrap? No, es otro, ay, se me fue. Ahorita les digo cómo se llama el de columna. Bueno, vamos a continuar. Ahora, después de este pequeño dolor de cabeza, vamos a algo interesante y con eso terminamos el día de hoy, que son los hipervínculos. Es otro pequeño dolor de cabeza. ¿Qué es un hipervínculo? O hiperenlace. Así los van a encontrar. O liga. O enlace. Es una de las partes más importantes de HTML. De hecho, por eso se llama hypertext. Un hipertexto siempre va a tener enlaces a otros recursos en Internet. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el elemento A. A en inglés, bueno, A es para anchor en inglés. Anchor es ancla. Si ustedes recuerdan, los primeros, y por eso se llaman navegadores, porque ustedes navegan dentro de Internet. Un ancla significa un punto en todo Internet al que ustedes pueden acceder. Por eso se llama Anchor. Y en algunos casos, en los exploradores como Netscape y cosas así, esto tenía precisamente una formita de un ancla. Había un iconito de un ancla cada vez que ustedes se encontraban con un anchor. Significaba que esto hacía referencia a otro documento en Internet. ¿Cómo funciona? La etiqueta, el atributo href, que es Hypertext Reference, y una ruta en donde se encuentra un elemento. A es muy particular. A es inline, pero puede tener mucho contenido inline también. Ahora, vamos a hablar de las rutas. Existe lo que se conoce como una ruta absoluta. Una ruta absoluta es lo que nosotros vimos cuando vimos HTTP. Tenemos HTTPS, por ejemplo, diagonal, diagonal. Si hubiera un subdominio, se colocará aquí, pythonista.io, y luego diagonal y lo que nosotros queremos llegar. Y entonces busca en todo Internet este recurso. Podría ser otro recurso como por ejemplo sería no, aquí no. En el ejemplo de aquí abajo, permítanme. Este está bien, aquí. ¿Qué estoy haciendo? Si ustedes recuerdan, eso ya lo habíamos hecho. En Amazon, yo sé que el diagonal S, en este recurso, yo puedo hacer búsquedas con un keyword.
Esto es inline. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, una etiqueta B así. Procuren no editar los apuntes, utilicen otras herramientas. Esto va a estar dentro de los apuntes en el repositorio y va a estar disponible con un Git pull. Y entonces tengo mi sitio en donde tengo toda la URL y tengo este de Amazon en donde tengo el dominio, otro recurso que está del lado del servidor, que es la S, que es de búsqueda, y un parámetro. Cuando yo le pico aquí, abre Amazon y hace toda la búsqueda de Python. Estas son URLs absolutas. Yo sé dónde está el recurso en todo Internet. Sin embargo, pues yo tengo mi sitio que está colocado en mi servidor. También se dicen ligas, todo este tipo de cosas. O link y todo este tipo de situaciones. Yo puedo tener una ruta local, una ruta relativa. ¿Qué significa esto? Yo tengo mi servidor. Si es mi servidor, no tiene mucho sentido que yo le coloque https pythonista.io diagonal hasta donde está mi recurso. Como está de mi lado, de mi servidor, yo puedo utilizar un URL relativo, como este de aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando una sintaxis local. No estoy colocándole https ni cosas por el estilo. Cuando yo utilizo el punto, tanto en los sistemas Linux como en HTML, significa el directorio en el que me encuentro. Entonces, cuando yo utilizo esto, significa que empiezo a buscar en el directorio del disco en donde yo me encuentro. Esto me indica que es un directorio. No sé por qué está así, déjenme, ahorita lo veo. No sé por qué está el punto así, bueno. Entonces voy a buscar en ejemplos y en ejemplos voy a buscar ejemplo idclass.html. Este es el resultado. Si yo le pico aquí, y si ustedes se van aquí a la parte de abajo, van a encontrarse con la ruta completa. Aquí yo nada más estoy diciendo en donde me encuentro, ejemplos, diagonal ejemplo idclass.html. Si yo lo selecciono, abajo aparece la ruta completa. Localhost, 2.899, diagonal notebooks, diagonal paisd 101, diagonal 01-html, diagonal ejemplos, diagonal ejemplos-id-class.html. ¿De dónde salió todo esto previo? Pues del servidor. El servidor sabe dónde localizar las cosas y completa la información. Y cuando le pico, me lleva al recurso. No tuve que colocar todo esto. Simplemente de donde yo me encuentro, vete ejemplos y luego búscame este documento. Cuando yo utilizo dos puntos, significa que yo me voy un nivel arriba. Entonces, vete un nivel arriba y búscate temario IPYNB. No lo va a encontrar. Fíjense por qué. Ah, no, perdón, es que no hay temario. Déjenme lo coloco bien, con razón. Qué burro. Voy a utilizar introducción a este. Antes tenía temario.
Introducción HTTP. Y lo voy a colocar aquí, introducción. O intro, para hacerlo más rápido. Significa que me voy a ir hacia atrás. De donde estoy, búscame esto. A ver, me está cometiendo un error. Dice que no existe. Sí, ya vi por qué. A ver, déjenme ver. Espérame. Este está bien. ¿Dónde me encuentro? Si yo veo hipervínculos, dejen cerrar todo lo demás. Hipervínculos está aquí. Este está en 01 HTML. Para yo llegar aquí, desde esta posición solamente utilizo el punto. 01 HTML es lo que me falta. Ahora sí va a funcionar. Con esto me estoy diciendo que me baje un nivel. Actualmente, hipervínculos se encuentra en 01. Si yo me bajo un nivel, voy a estar en Paise de 101. Lo que hago es, me bajo a Paise de 101 y a partir de aquí le doy la ruta relativa. Ahí. La ruta relativa es, bueno, a partir de Paise de 101, vete para acá. Vamos a irnos atrás 2 posiciones. De hecho, creo que la diagonal es esta. Déjenme ver si no hay problema. Cada vez que yo le coloco 2 puntos, me voy una parte arriba en el directorio. Si yo en este momento me encuentro aquí en 07 hipervínculos elemento, esto de aquí, este 07, perdón, acá, en hipervínculos, ahorita les voy a enseñar qué significa este hashtag. Ahí. Estoy aquí. Con los primeros 2 puntos, lo coloco al revés, estoy acá en Paise de 101. Con los segundos 2 puntos, estoy acá en Notebooks. Me voy yendo más hacia la raíz. Entonces me regreso 2 posiciones y para llegar a imágenes, tengo que regresarme a Paise de 101, luego a 01 HTML y en 01 HTML tengo imágenes. Y en imágenes tengo pythonista.png. Cuando yo le pico aquí, llego a la referencia. Lo que tenemos que entender aquí es, cuando yo le coloco el punto, significa en este directorio en el que me encuentro. Los 2 puntos significan súbete al directorio superior. Y tantas veces como yo coloque los puntos,
se va a ir subiendo al directorio superior. En este caso se regresa a dos directorios, me pide PyCD 101, luego 01, luego se va a imágenes y en imágenes pythonista.png. Si yo me coloco en el enlace, en la parte de abajo, está la ruta, la ruta absoluta completa. Así es como yo puedo utilizar las referencias. Son puntos de referencia. Tomen este punto como el punto de referencia. A partir de ahí, me puedo ir hacia atrás o hacia adelante. Con 2 puntos me voy hacia atrás. Con otros 2 puntos me voy hacia atrás otro nivel. Ahora, hay unos atributos que se llaman id. Un atributo id es un identificador. Lo vamos a utilizar muchísimo cuando veamos nosotros el tema de hojas de estilo. Este identificador coloca un ancla dentro de su documento HTML. Si ustedes se fijan aquí, bueno, acá, lo que yo tengo aquí es el nombre del documento que empieza con, que es 07 hipervínculos IPYNB, un asterisco, no puede ser más grande esto, disculpen. Y luego dice hipervínculos mediante el elemento A. Si yo le doy Enter, me regresa aquí. Fíjense, aquí aparece este simbolito. De hecho, a lo mejor ustedes han visto este símbolo y no saben qué significa. Este símbolo dice que aquí hay un identificador y que puede ser vinculado. Voy a quitar esta parte. Si yo le doy así tal cual, carga desde el principio. Pero si yo le coloco el signo de gatito o el hash, como le decimos aquí, y esto de aquí, va a buscar dentro del documento ese identificador. Y entonces se va a hipervínculos mediante el elemento A. ¿Qué otro tengo? Por ejemplo, este de acceso a atributos. Copio dirección de enlace. Abro. Pego otra vez. Y aquí tengo gatito, acceso a un elemento dentro de un documento con cuenta, etcétera, etcétera. Le doy Enter. Abre el documento y se va a la parte del documento en donde se encuentra este identificador. Yo tengo un archivo que se llama ejemplo idclass.html. Aquí en ejemplos tengo ejemplo idclass. Tengo este documento en donde tengo identificadores que empiezan con id y luego tengo clases que empiezan con punto y algo aquí. Yo no los veo, pero hay elementos que tienen un identificador. Aquí tengo una ruta relativa que me va a llevar a ejemplos idclass. Y ahí voy a buscar aquel elemento que tiene el identificador definiciones. Voy a inspeccionar el elemento.
Me voy a adelantar un poco y faltan 7 minutos, entonces me apuro. Si ustedes se fijan, cuando yo defino aquí P, dice ID igual a párrafo. Este es el identificador. Esto es párrafo. Esta P tiene el identificador párrafo. Yo puedo generar una regla para que exclusivamente este párrafo con identificador párrafo cambie de color. Todos los demás párrafos son iguales. Un identificador en HTML me permite identificar un elemento único en todo el documento. Es un identificador único. Esto me permite generar las anclas. Tengo otro atributo que se llama clase. Clase lo que me permite es identificar con el mismo nombre diversos elementos. Y por ejemplo aquí, los elementos que tienen clase estilo son de color verde. Por eso se llama clase. Yo defino una clase, un grupo, un conjunto específico de elementos a los cuales les puedo aventar una regla de color, por ejemplo. Y entonces a todos los elementos que sean de la clase estilo, los paso a rojo, o los paso a azul, o los hago rosa, o como yo prefiera. Al único elemento que tiene identificador, que es párrafo, tengo varios párrafos, pero únicamente tengo uno que tiene el identificador párrafo. A este también, como es un identificador único, le puedo cambiar sus atributos. Y solamente al elemento es al que se lo voy a cambiar. Un identificador únicamente tiene una relación 1 a 1. Solamente puede haber un identificador para un elemento en un documento. Las clases pueden definir distintos elementos de la misma clase. Cuando yo utilizo los hipervínculos, de hecho no encuentro definiciones, voy a utilizar párrafo. Lo que hace es eso, como hay un solo identificador de párrafo, se va directo. En este caso, como es muy pequeñito el documento, no se mueve tanto. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, esta es parte de la documentación de Python. Son las excepciones. Tengo distintas excepciones. Cada una de estas excepciones, si se fijan, tiene un identificador. Si yo lo único que quiero, dejen cerrar algunas cosas. Si yo lo único que quiero es buscar exception hierarchy, coloco el identificador y lo que va a hacer es buscar esta parte del documento. Cuando yo le pico, aparece exception hierarchy. Está hasta abajo. Este es el documento completo. Si yo no le coloco nada, si le quito el gatito, meteré el documento desde el principio. Si yo le coloco el gatito, de ahí. Déjenme algo directamente de la página, aquí. Si yo le coloco este gatito, se va directamente a donde está el identificador.
que es hasta el final del documento. Yo puedo de alguna manera generar un mapa del documento y cada uno de los identificadores puede ser utilizado a través de un hipervínculo. No sé si queda claro. Tengo hipervínculos con rutas absolutas, hipervínculos con rutas relativas e hipervínculos que pueden buscar identificadores dentro de un documento. Esa es una de las características de los identificadores. Yo puedo generar un hipervínculo específicamente a ese segmento del documento en donde se encuentra el identificador. ¿No quedan dudas? Vamos a estar trabajando con esto, no se preocupen. De hecho, una de las variantes que vamos a tener, y para eso vamos a tener el fin de semana, tenemos tarea. Mañana vamos a trabajar un poco en eso, les voy a traer un sitio más o menos armado. Es más, lo vamos a ver. Vamos a adelantarlo, me quedan un minuto, va a ser muy rápido. Aquí en PyCD 101, en HTML, no, es en CSS, y lo voy a traer para el lunes en HTML. En ejemplos, tengo un sitio ficticio. El sitio ficticio ya lo conocen. No, no es este. A ver, espérenme. Este sitio ficticio contiene elementos y tiene hiperenlaces. Lo que vamos a hacer el día de mañana es crear, bueno, les voy a traer un sitio con distintos elementos en una estructura de archivos, en una estructura de directorios. Voy a crear hiperenlaces a cada uno de estos elementos. Vamos a estudiar cómo los hiperenlaces ligan toda la estructura de mi sitio web a través de páginas web. Mañana vamos a estar trabajando con hiperenlaces. No se preocupen, lo vamos a ver mañana para que les quede más claro. Esto van a ser 3 o 4 páginas, 3 o 4 páginas en las que vamos a ver cómo se crean los hiperenlaces. Entonces, bueno, lo dejamos así hasta hoy. No se preocupen si están confundidos con los hiperenlaces. Mañana vamos a trabajar con ellos de manera bastante exhaustiva. Tenemos tiempo, estamos tranquilos, no se preocupen. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Por cierto, mañana yo tengo una clase de maestría a las 5. Voy a terminar la sesión más o menos como a las 4:15 para que me dé tiempo de irme a dar la clase. Entonces mañana terminamos temprano. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos.